de su Centro Nacional de Salud Intercultural, que atienden a las comunidades nativas, indígenas, andinas, amazónicas, ¿no? Y afroperuanas, que es nuestro objetivo central en estos momentos. El objetivo central es disminuir la morbimortalidad por coronavirus y en ese propósito instar a todos a seguir protegiéndonos, instar a todos a promover el autocuidado ahora en el interior de nuestros hogares, el cuidado de nuestras familias, porque ahora ese espacio representa el primer nivel también de nuestra atención. Entonces, esa es la primera línea de defensa que vamos a promover, siempre fortalecer mucho esa primera línea de defensa que es el hogar y nuestras familias. Vamos a hablar de estos 4 temas y un poco de historia sobre la situación de salud, la pandemia COVID y la aceptación de las vacunas. La pandemia de COVID nos recuerda lo que ocurrió hace muchos años con la llegada de los europeos a América. El efecto de las enfermedades venidas desde Europa, digamos la viruela, sarampión, la influenza, fiebre amarilla, tifus, fue traído por los pobladores como muchas enfermedades, así como ha ocurrido con el COVID-19, ¿verdad? Como que se vuelve a repetir, viene de España, viene de Europa, ¿no? Los primeros casos. Luego también ya vino de Asia, etcétera, etcétera. En el caso de nuestra historia, definitivamente en el siglo XVI, fue una de las catástrofes sanitarias más terribles para los amerindios. Como ustedes podrán observar, la viruela y el sarampión fueron las enfermedades más mortales introducidas. Pero la influenza, fiebre amarilla, tifus también llegaron durante ese tiempo. Y también tuvieron una cuota en esta alta mortalidad. El efecto de estas enfermedades era enorme. Un autor estima que en muchas regiones, particularmente las tierras bajas tropicales, las poblaciones se redujeron en un 90% o más en el primer siglo después del contacto. Miren, en 100 años manifiestan los autores consultados y que está en este interesante artículo de Lancet, se redujo de manera realmente muy severa. Si hablamos de que en el Perú, en 1520, teníamos 9 millones, casi en un siglo se redujo a menos de 1 millón. Miren la cantidad de población indígena originaria que fue devastada, fue borrada del mapa. Hay historias muy contundentes que manifiestan que el virus viajaba con la gente, viajaba por los corredores. Los españoles se iban a una comunidad, pero cuando ya los nativos habían estado en contacto, iban primero a la comunidad a avisar de que venían los españoles y ellos infectaban a estas comunidades, y cuando llegaban los españoles se encontraban devastados. O sea, parece esas películas de principio a finales del siglo XX, a inicio del siglo XXI, en donde simplemente estaba devastado. Esto fue real realmente. Miren cómo en México, ¿no? En 1519 se calcula que había esta cantidad, y en 1607, miren,
en 80 años cómo se redujo. En Nicaragua también hay una información cómo se redujo la población. En Brasil, ¿no? Miren, en un siglo o menos, cómo es que fue devastado, ¿no? Otra manera de verlo, y por otros autores, es verlo ya como conjunto. La población denominada indígena, la población originaria, tanto de Latinoamérica como el Caribe, significó, ¿no?, cerca de 100 millones de habitantes. Según la información que se cuenta, hay una proyección que determina que se redujo drásticamente a casi 20 millones o menos de población. La información se tiene porque, como ustedes saben, se empezó a hacer censos. Entonces, luego proyecciones y podemos observar cómo es que la afectación por las pandemias, a eso hay que sumar las condiciones severas, ¿no?, de sometimiento de los europeos a los amerindios fue terrible también. Organizaron de diferente manera cómo deberían de vivir los amerindios y los ubicaron en centros, en ciudades urbanas, con las consecuencias de que eso hizo más proclive las enfermedades infectocontagiosas y con severas deficiencias, porque no existía el concepto de salubridad, de agua potable, de eliminación de excretas, de eliminación de... O sea, imagínense ciudades en la cual las condiciones de salubridad, las condiciones de servicios básicos no existían porque ni el concepto existía. Entonces, concentrar en grandes ciudades a la población era realmente, sumaba más a esta catástrofe sanitaria, en la cual fue devastador para la población indígena de América Latina y el Caribe. Algunos dicen que islas como lo que ahora es Cuba, definitivamente casi en su totalidad desaparecieron, ¿no? Entonces, como ustedes podrán observar con estas dos diapositivas, definitivamente esta catástrofe sanitaria, derivado por agentes biológicos, jugó un papel catastrófico en los amerindios. Y ¿por qué hacemos referencia a este tema? Porque estamos en una situación parecida, en donde desconocemos y no tenemos herramientas 100%, ¿no?, eficaces para prevenir. Hemos logrado una vacuna que es la herramienta mejor, la más costo efectiva, la más costo efectiva. ¿Qué significa eso? Que significa que no hay otra que esta que podría controlar y prevenir la alta cantidad de muertes y enfermedad y discapacidad, porque COVID no solamente produce muertes, sino a los sobrevivientes discapacidad. Yo obviamente no voy a ponerme a describir todo esto. Esta presentación lo van a tener ustedes. Lo único que quiero que ustedes vean es que definitivamente la salud indígena puede ser evaluada desde los servicios de salud, puede ser abordada desde las causas subyacentes
puede ser abordada desde sus conocimientos sobre los problemas de salud y puede ser evaluada desde cómo ello les afecta estas enfermedades. Definitivamente, este mapa conceptual de estos autores ayuda mucho para describir la salud indígena y cómo es que deberíamos de nosotros evaluar la salud indígena y para ubicarnos en una perspectiva que permita analizar, conocer e intervenir. ¿Eso qué significa al fin y al cabo? Que a veces no tomamos en cuenta la sabiduría de nuestra población. No tomamos en cuenta a sus agentes, a sus sistemas tradicionales. No nos damos cuenta que también la salud indígena no se queda en la historia, progresa, mejora, incorpora nuevos conocimientos, hace interculturalidad en aquello bueno y aquello bueno de ellos y que es lo bueno de otros. Entonces, parece importante tener en cuenta. Pero así como es importante que la salud, que existe un sistema de salud, también es importante saber que tiene sus limitaciones. Definitivamente. Pero también hay que tener en cuenta que no todo es tratamiento, no todo son medidas farmacológicas, no todo es uno de los elementos fundamentales, una de las prácticas fundamentales de la población había sido el vivir separadamente, no en conglomerados como ciudades. Tener viviendas ventiladas y vivir en zonas, ¿no? Y cambiar de lugar dependiendo de las estaciones y dependiendo de sus acciones, sus actividades agrícolas, pecuniarias y culturales. Ellos siempre estaban en movimiento, nunca permanecían estáticos. Entonces, eso de por sí contribuía a controlar algunas enfermedades que podrían de alguna manera ser contraproducentes o podrían avanzar de manera importante y rápida, ¿no? Cuando las viviendas, las comunidades son cerradas, están hacinadas, ¿no? Entonces, es importante también, por eso es que hay que respetar, hay que conocer esos valores, esos estilos de vida que son importantes para conocer. Otra forma de cómo uno puede describir la salud indígena es mediante, por ejemplo, un modelo que nosotros diseñamos acá en Ocense, en la cual, por ejemplo, nosotros vemos que la salud de los pueblos originarios, la salud de los pueblos indígenas, tiene que ver con causas de primer orden, segundo, tercero, y que muchas veces contribuyen de manera directa o indirectamente para tener estos indicadores desfavorables. Y es por eso que a veces uno, por ejemplo, escucha, ¿no? Cómo es que las comunidades, los pueblos originarios reclaman, ¿no? Por su medio ambiente, que es explotado y las tierras son contaminadas. El agua es contaminada, las tierras son contaminadas. Hay evidencia, ¿no? Más de sobra de que la explotación de los metales pesados, ¿no? Como el oro, juega un papel realmente crítico, ¿no? Devastador contra el medio ambiente donde viven nuestras comunidades y que al fin y al cabo, medio ambiente que ellos lo cuidan,
pero que también este medio ambiente es útil para la humanidad y que a veces lo depredamos, lo afectamos, nos ingresamos y con todos los riesgos de que podamos entrar a lugares donde vive flora, fauna, sobre todo fauna que podría afectarnos, ¿no? Entonces, esto definitivamente produce riesgos biológicos, ¿no? Alteraciones genéticas y una predisposición en la herencia genética. Pero si uno ve por el bajo nivel educativo, acá no vamos a discutir, es más que evidente que el bajo nivel educativo, la calidad, ¿no?, deficiente, que también repercute un bajo nivel, va de todas maneras a intervenir en sus bajos ingresos, va a llevar a la migración por mejores condiciones de vida, se van a crear circuitos pero que al final va a sumar a otros riesgos que ya tiene la población. Si nosotros lo vemos desde la medicina tradicional, que si bien es cierto es demandada, pero a veces hay medicina tradicional que no es saludable. A veces hay creencias que no son oportunas. ¿Por qué no son oportunas? Porque pueden jugar un papel adverso, contrario a lo que necesitamos. Es sabio, ¿no?, sentarse a dialogar y convencer y demostrar que existen herramientas en la medicina convencional, en la medicina académica, que son mucho más costo efectivas. Por eso es que hay que siempre tener en cuenta que a veces estos factores, estas costumbres, creencias o hábitos, algunos de ellos pueden jugar un papel contrario a lo que nosotros creemos. Entonces, también van a contribuir al contacto con agentes patógenos. Y otros aspectos como la migración. Como ustedes saben, mucho de esto de la migración, cuando empezó la cuarentena, el cierre de fronteras, ha provocado de que las personas regresen a sus entornos. Pero ese regreso han regresado con el virus, ¿no? Entonces, y lamentablemente, algunos lugares fue terrible, ¿no? Entonces, y así podríamos enumerar una serie de causas indirectas que terminan siendo directas, porque si tú no tienes una buena alimentación, entonces tienes baja inmunidad. Si tú tomas decisiones inadecuadas, o los servicios de salud tienen una baja capacidad resolutiva. Frente a la pandemia, los servicios de salud de primer nivel se cierran, definitivamente la población va a estar en contacto con agentes patógenos. Y no solamente contra el COVID, sino con todas estas enfermedades. Si cerramos los servicios de salud, definitivamente vamos a incorporar otros factores de riesgo, enfermedad y muerte, como podemos verlo. Si no, podríamos ver la información de SINADEF, que han muerto más de 100.000 personas por otras causas, ¿verdad? Por la no atención, porque no hemos estado ahí. Pero, claro, la salvedad es, el personal de salud no ha estado porque no ha querido estar, sino que también tienen factores de riesgo. Y no podían estar ahí poniendo en riesgo su salud. Ahí hay más de 400 médicos fallecidos y siguen muriendo, a pesar de que se les vacuna. ¿Por qué? Porque no hay 100%. Se puede cubrir 99%, 99.9%. Pero siempre hay uno de 100.000, uno que siempre podría llevar la peor parte y morir. Entonces, a partir de este conocimiento, en la cual podríamos ver que los indicadores de la salud de los pueblos indígenas u originarios y población afroperuana es adversa, no tienen, o sea, están de alguna manera en un alto riesgo por las condiciones estructurales, por las condiciones
por los determinantes sociales, es que nosotros le planteamos la hipótesis de que definitivamente las poblaciones están en alto riesgo. Y posiblemente si ahorita hay baja incidencia de COVID, pero eso no significa que están salvados. Eso no significa que existe el riesgo. Ayer, hoy día, hay una buena noticia de que ya están llegando las vacunas. Y posiblemente la persona que me suceda en la presentación lo va a dar mejores detalles. ¿Y cómo entramos a la pandemia? Este es un corte del nivel de marzo, como podrán ustedes observar. La primera ola, mayo, junio, julio, en 2020, por ejemplo, los más afectados, está en rojo, ¿verdad? De 80 más. Más de 1,000, más de 1,200, 1,300 muertos por 100,000 habitantes. En el 2021, miren, se ha incrementado. Y eso que todavía no colocamos abril. Obviamente porque eso es cada mes. Pero hay una cosa que se observa. Cada vez hay más casos, o ha habido muchos más casos en personas más jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esto de negrito significa que aquí hay más casos. Miren la población de 70 a 80 años. Ha habido más casos en este año. De 60 a 70, miren, más casos que el año pasado. De 50 a 60, también más casos. De 40 a 50, más casos. Miren, de 30 a 40 años, casi ha duplicado, ¿no? Algunos meses. Es terrible. O sea, de 30 a 40 años. Por ejemplo, yo ahorita tengo un sobrino nieto que está hospitalizado, de 31 años. Físicamente saludable. No tiene ningún factor de riesgo. ¿Ah? Y está con menos de 90 de saturación. Acá en Lima. Miren, de 20 a 30 años. ¿Ah? Un 50% más. De 10 a 20, definitivamente, parece que apenas está aumentando. Pero hay casuística. Y niños menores de 10 años están muriendo por COVID. Pero a veces, ¿qué vemos, no? ¿Qué vemos en la ciudad? No los cubren a los niños, ¿no? Interactúan. Entonces, a veces los niños son los que llevan el virus, ¿no? Acá en la otra tabla, ustedes podrán ver ya por sexo, ¿no? Y podrán ustedes ver cómo es que también, a diferencia del año pasado, había mucho más diferencia. Había mucho más diferencia entre el hombre y la mujer, miren. Pero cómo esas brechas se han reducido. O sea, el incremento, ha habido más incremento de mujeres por COVID que hombres en este año. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que cada vez más este año se incrementa los casos de mortalidad. Estos son todas las causas de mortalidad. Acá yo generalizo todo porque definitivamente nosotros atendemos a toda la población. Y el otro gráfico podrán ustedes ver, por ejemplo, en Amazonas, ¿no? En julio fue el máximo nivel que alcanzaron de muertos. Este año no ha subido mucho, pero si nosotros vamos a Lima, miren, ayer han muerto más, ha sido la cifra más alta de muertes en Lima. Esto es en marzo, miren. Si antes llegábamos a 119, en mes de junio, miren cómo estamos ahora. 145. ¿No? O sea, una tercera parte más, miren. Entonces, y así podríamos hacer una enumeración de varios departamentos. Son como 8 los que tienen los valores mucho mayores que el año pasado.
Entre ellos está Ancash, miren, 102. Apurima, 82. Ayacucho, 81. Junín, 105. Lima, ya lo dije. Pasco. Son lugares donde en este año han llegado con valores mucho más altos. Entonces esta situación definitivamente es dramática. Es dramática y ustedes saben, si no tomamos medidas no farmacológicas, de cuarentena, aislamiento, si no nos organizamos, si no aceptamos la vacuna, la situación va a ser peor. Vamos a estar como en Europa, que ya algunos países están en la tercera ola. Porque lamentablemente nosotros no producimos vacunas. Nosotros no producimos. Entonces, si no producimos y Europa produce y está en la tercera ola, imagínense la situación en la cual podríamos estar. Yo no quiero alarmarles, simplemente quiero que ustedes vean, porque me estoy dirigiendo a personal de todo el país. Esta situación va a seguir en esta. Si nosotros, por ejemplo, una compañera del CENSI, ¿no?, hizo este consolidado, ¿cómo es que está ocurriendo, ¿no?, los casos, ¿no?, los casos confirmados, ¿no? Los casos confirmados de población según etnicidad, ¿no? Entonces, miren los casos. Aguajún, 7.000 y tantos. Quichua, 5.000 y tantos. Estos son casos, no son mortalidad. Acá hay un error. Entonces, miren cómo hay comunidades que están más afectadas que otras. Comunidades que al 7 de marzo, miren cómo está afectando. Y definitivamente hay también mortalidad. Entonces, es la encuesta demográfica y de salud familiar, lo que llamamos nosotros ENDES. Este estudio, que ha sido publicado hace poco, nos va a decir cómo estamos en cuanto a cobertura. Hay una serie de indicadores que no es el motivo de esta reunión, y no me corresponde, sino me voy a concentrar en los datos de coberturas de vacunación. Obviamente me van a decir que la metodología de tomar esta información no es la recomendable. Es cierto. Es cierto para nosotros. Pero una de las cosas que sí hay que rescatar es que esta data, con la misma metodología, se hace durante años y años. Y eso, de alguna manera, es valioso, porque ya nos acerca a la realidad concreta, a la realidad. Y eso es importante, saber más o menos cuál es la tendencia. Entonces, concretamente, yo me voy a ir a las coberturas de vacunación. Pero según esta información, miren el 2020, o sea, el año pasado, en plena pandemia, cómo está el porcentaje, ¿no?, en menores de 36 meses, las vacunas de acuerdo a su edad, según área de residencia. Este es el promedio nacional, ¿verdad? Este es el intervalo de confianza, y este es la reducción, menos 14.4, ¿no? Estos tres, ¿qué significa? Que es estadísticamente significativo, con un valor, con un P menor de 0.01. O sea, es altamente significativo desde el punto de vista estadístico. Obviamente, aquí la estadística, entre comillas, sobra, porque es más que elocuente a la vista que la reducción de 60.7 a 46 es más que evidente, ¿verdad? Hemos regresado a los 2016, ¿no? Si vamos a la zona urbana, podrán ustedes ver que también hay una reducción, ¿verdad? Un punto porcentual menos, pero existe una reducción. En donde la situación es mucho más dramática en la zona rural, miren,
de 63.8, una cobertura que realmente estábamos muy contentos porque cada vez más nuestras coberturas iban aumentando en la zona rural, porque el Estado tiene que intervenir con criterio de equidad. O sea, aquellas poblaciones con menores oportunidades debían recibir más del Estado. Y miren, estábamos logrando. Lamentablemente, el 2020 hemos retrocedido a un 47.3%, ¿verdad? Entonces, esto respecto a los menores de 36 meses. Si nosotros, esta presentación, esta publicación de INEI ya lo pueden ustedes acceder. Definitivamente, ustedes pueden observar ya unas tablas mucho más desagregadas y pueden darse ustedes el lujo de analizarlo con más detalle con sus equipos de gestión. Entonces, como pueden ustedes ver, que siempre las zonas rurales de la selva son aquellos que tienen menores coberturas. Y los lugares, ¿no?, de la costa tienen mejores coberturas. Definitivamente es notorio, y cuando se evalúa por el grado de instrucción de la mamá, definitivamente las madres con mayor educación siempre tienen indicadores positivos mejores. Por quintil también se observa, ¿no?, cómo es que el comportamiento de las coberturas de inmunizaciones, ¿no? Entonces, por alguna razón acá, por ejemplo, la cobertura en quinto superior es bajo. Ya eso se verá por qué, pero generalmente, ¿no?, a medida que eres menos pobre, tienes mejores coberturas. Pero en fin, lo crítico y lo preocupante es que hemos bajado, ¿no?, en todo, ¿no? Si uno lo ve por departamento, por ejemplo, si uno ve por departamento, por ejemplo, acá tenemos un valor de 36, ¿no?, de cobertura, ¿no?, en menores de 36 meses. Miren, Loreto, 36.7, donde están nuestras poblaciones nativas amazónicas, ¿no? Y eso es de mucha preocupación, ¿no? Por ejemplo, Puno, también, donde están nuestras comunidades aymara y quechua, ¿no? También nos preocupa mucho, ¿no? Entonces, definitivamente, la distribución por departamento también es sumamente crítico, ¿no? Creo que solamente en algunos lugares como el Callao la situación no está tan crítica, pero a pesar de eso sí ha bajado de manera significativa. En todos ha bajado, en algunos mucho más y en otros mucho más. Podríamos seguir describiendo esta información. Solamente les digo que cuando se ha analizado en esta encuesta en menores de 12 meses, las vacunas de acuerdo a su edad, también, ¿no?, también se observa una reducción significativa promedio nacional en la zona urbana y en la zona rural. Acá, a diferencia de la zona rural, la urbana tiene menor reducción, ¿no? Más reducción, perdón, menos cobertura. Y para no llegar a esos detalles, como lo hice con los menores de 36 meses, acá en los menores de 24 meses podrán ustedes observar cómo es que la reducción en menores de 24 meses, la reducción de la vacunación, de las coberturas de vacunación, ¿no?, de 80 a 65. Estamos logrando un excelente, cada vez de manera mucho mejor las coberturas, ¿no? Ese 80% se ha reducido, ¿no? Entonces, tenemos un tercio de población sin todas las otras vacunas. Y la pregunta va a ser,
cuando las personas ya no estemos aislados, cuando las personas ya interactuemos más con bajas coberturas, es posible que aumenten otras enfermedades que estaban controladas. Y eso hay que tener en cuenta, compañeros. Y eso hay que tener en cuenta, y eso tienen que saber las comunidades. Eso tienen que saber. No nos va a extrañar que se presenten enfermedades que ya no se veía, ¿verdad? Entonces, y ya de alguna manera por ahí se estaban presentando algunos casos. Entonces, como ustedes podrán ver, esta situación crítica es la que tenemos que revertir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quiero manifestar que cuando uno analiza y entrevista a nuestra población originaria, a nuestra población indígena, nosotros hemos podido ver que muchos de ellos sí saben qué cosa es la enfermedad de COVID, qué lo produce. A veces pensamos que no tienen conocimiento de ello. Pero a pesar de que el 100% son creyentes, a pesar de que todos tienen una espiritualidad por sus dioses, ¿no? Por Dios, ¿no? Y por otros, y por otras, y por sus santos, ¿no? Ellos sí lo tienen claro, que la enfermedad de COVID es causada por un virus. Casi el 75%. Pero estos son otros tipos de opiniones, pero no crean que la brujería o un castigo de Dios son mínimos los que piensan eso. Y creo que eso nos va a ayudar para nuestra formación, nuestra capacitación y para transmitir nuestros mensajes. Otro aspecto que ha podido ver el equipo de medicina alternativa y complementaria, por ejemplo, cuando se ha estudiado unas comunidades, por ejemplo, y algo parecido nosotros hemos podido ver, es que la mayoría, ¿no? Se acepta, ¿no? Que sí, acepta que sí se vacunaría, ¿no? Podrán ustedes ver. Y solamente un 20%, una quinta parte, considera que no. Yo creo que las teorías conspirativas, aquellas que manifiestan que la vacuna es un chip, la vacuna va a esterilizarlos, la vacuna es el 666, yo creo que deben creerlo, pero un mínimo porcentaje. Un mínimo porcentaje al cual nosotros deberíamos de dirigirnos, dialogar y conversar, ¿no? Porque nosotros tenemos que preocuparnos no solamente por ellos, sino por sus feligreses. O sea, ¿qué va a pasar si sus comunidades religiosas desaparecen? ¿Qué va a ocurrir si sus comunidades, sus pueblos, de sus ancestros desaparecen? ¿Qué va a ocurrir cuando venga otra pandemia de otro virus o venga este virus con otro tipo de características más virales, más patógenas, más virulentas, como diríamos nosotros, ¿no? Con más alta tasa de mortalidad? ¿Qué va a ocurrir? No nos va a esperar 5 días o 15 días. Podría, en menos de 5 días, ¿no? Mientras estamos discutiendo, podría arrasar con comunidades. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que
el diálogo, una buena comunicación en salud, acción de promoción, ¿verdad? Son fundamentales para lograr revertir en ese pequeño porcentaje que podría, ¿no?, significar que no tengamos coberturado más del 90% de nuestra población. No quisiera alargar más mi intervención, sino decirles lo siguiente, ¿no? Es importante que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las organizaciones sociales se sienten a dialogar para promover acciones para poner en funcionamiento los servicios de salud de primer nivel. Tenemos que atender a toda la morbilidad que se presenta. Necesitamos que no solamente para COVID, sino necesitamos que también para malaria, dengue, fiebre tifoidea, diabetes, hipertensión, también sean atendidos. Necesitamos promover los diálogos interculturales para informar en un lenguaje amigable, informar en su idioma, informar los detalles, promover los beneficios de la prevención mediante medidas no farmacológicas, como el aislamiento social, la cuarentena familiar, la comunitaria, crear las redes de solidaridad, incentivar los comedores, incentivar la agricultura familiar, que puedan servir para contrarrestar mientras llega la vacuna. Hay que empoderar los comandos COVID, que realmente nosotros admiramos cómo es que los comandos, cómo es que las personas adultas jóvenes se han organizado, se organizan para sumarse codo a codo con el personal de salud. Personal de salud que está agotado, está definitivamente con muchas dolencias, con sus seres queridos que en sus hogares que fallecen, pero ellos tienen que seguir trabajando. Entonces, necesitamos que los comandos COVID trabajen en la prevención para evitar el ingreso de la pandemia en su lugar y actuar de manera rápida. Personal entrenado que sepa qué hacer, cómo manejar conflictos para convencer, pero también para dialogar y llegar a acuerdos para sobrevivir como comunidad. Posicionar a la vacuna como la mejor intervención costo efectiva para controlar el COVID. No hay otra intervención mejor que no es la vacuna. Todas las vacunas logran una alta efectividad. Son poquísimas las personas que mueren. A veces mueren porque algunos se vacunan y antes de un periodo de crecimiento de sus anticuerpos ya están relajando sus controles. No, señora. A pesar de que tú te vacunas, y eso lo va a explicar mejor los expertos, aún debes seguir cuidando. No es que ya te vacunas y ya dejas de infectar, de contaminarte. Lo que vas a evitar es que te vas a enfermar gravemente, vas a evitar también enfermarte, vas a evitar hacer una enfermedad moderada, vas a evitar que necesites UCI y vas a evitar morir. Es mucho más los beneficios que los no beneficios. Yo les agradezco y esperamos que estas ideas sirvan para empoderarlos a todos ustedes. Muy amable.
que en el Perú tenemos población indígena amazónica y tenemos población indígena andina. En total son 55 pueblos. En este caso voy a hacer una breve presentación únicamente de los amazónicos. En cada una de las regiones tenemos allí comunidades nativas, población estimada de acuerdo a los resultados del censo del año 2017. Esto ustedes lo tienen en sus pantallas. Obviamente esto es necesario estimar la población indígena para estimar también la cantidad de vacunas que son necesarias y todo el esfuerzo logístico de planificación muy minuciosa que uno tiene que hacer incluso para estimar las brigadas de salud. Entonces, en términos generales, en cada una de estas regiones tenemos población que luego en otra tabla y en otra presentación la vamos a tener. Esta es una mirada panorámica, lo que tenemos a la fecha sobre el comportamiento de la pandemia en los pueblos indígenas. Ustedes tienen en su pantalla, en el lado izquierdo, el comportamiento de la pandemia en población indígena andina y al lado derecho en población indígena amazónica. Como ustedes pueden notar, en las regiones de Puno, en Cusco, en Ayacucho, en Ancash y en la Sierra Liberteña, en este momento la pandemia está latente y se están presentando los casos como también está ocurriendo en población indígena amazónica. En el caso amazónico está, digamos, bajo control en términos generales, pero hay algunas localidades como por ejemplo en el caso de Loreto en la Triple Frontera o en el caso de Ucayali, en algunos lugares también fronterizos, o en el caso de Pasco, en Oxapampa, en Villarrica, tenemos algunos casos que se han incrementado en las últimas semanas. Pero en términos generales, ustedes pueden ver, la pandemia está bajo control. Eso no quiere decir que no exista mayor riesgo de reproducción. Todo lo contrario, aquí lo que se necesita es mantener los esfuerzos de prevención, por supuesto, mejorar la capacidad operativa y resolutiva de los establecimientos de salud de modo que se pueda atenuar el impacto de la pandemia. Y esto va a ser muy importante para lo que vamos a señalar más adelante, porque debemos priorizar determinadas regiones o comunidades para la vacunación contra la COVID en población indígena. Es muy importante señalar que la Autoridad Sanitaria Nacional, quien conduce este proceso de la vacunación en el país, es el Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Salud coordina con otros ministerios, coordina con la presidencia del Consejo de Ministros e incluso, como ustedes pueden haber notado, el mismo señor presidente de la República es quien hace los mayores anuncios y quien da los lineamientos para la conducción estratégica del proceso de vacunación. Específicamente dentro del sector es el Viceministerio de Salud Pública quien conduce todo este proceso a través de la Dirección de Intervenciones Estratégicas y la Dirección de Inmunizaciones, a quienes nosotros prestamos cooperación, colaboración, dado que la Dirección de Pueblos Indígenas articula y dirige todas las intervenciones sanitarias destinadas a proteger la salud y la vida de los pueblos indígenas. Y por supuesto también coordinamos con otros órganos ejecutivos y órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, como es CENARES o como es el Instituto Nacional de Salud y otras direcciones. Todas las instituciones que hacen el manejo operativo del proceso de vacunación son los subsistemas, que son las sanidades de las Fuerzas Armadas, salud, las jerezas, direzas o las diris, como son en Lima, así como los sectores privados. Esto es muy importante. El Plan Nacional de Vacunación, como ustedes lo saben, tiene 3 objetivos. Proteger la integridad del sistema de salud, los adultos mayores y la continuidad de los servicios básicos en razón a estos objetivos actualizados con resolución ministerial 345 de este año del 7 de marzo
En este momento, además de la primera línea, están siendo vacunados los adultos mayores, y son alrededor de 4 millones de adultos mayores que están recibiendo la vacunación contra la COVID en este momento. Y ya hay un notable avance. Todos los días, ustedes saben, estamos recibiendo reportes de la vacunación en adultos mayores. Asimismo, el segundo objetivo es reducir la morbilidad severa y la mortalidad en aquellas poblaciones que tienen mayor riesgo. Dentro de esta población con mayor riesgo, precisamente se encuentra la población indígena. Población, seguramente lo sabemos todos, vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Esa situación los coloca en una situación de bastante vulnerabilidad. A su vez, el tema de la transmisión, evitar o reducir la transmisión de la infección en la comunidad y generar la inmunidad de rebaño. Estos son los componentes de la estrategia de vacunación, la gestión del padrón, que está bajo la conducción de la Oficina General de Tecnología de Información. Tenemos todo lo relacionado con la dotación de jeringas, insumos, materiales médicos, así como el almacenamiento, distribución de los biológicos. Por supuesto, los centros de vacunación que tengan la capacidad para aplicar, administrar las dosis correspondientes, además con criterios de programación. También los componentes de la comunicación, de los beneficios, la seguridad, la gratuidad y los cuidados de la vacunación, así como el proceso que debe ser, proceso de información que debe ser universal, y por supuesto la aceptación de la vacuna consentida por parte de la población. Aquí sin duda uno de los aspectos importantes es revertir la desconfianza, el temor que hay en la población indígena respecto a la vacunación y el seguimiento de la cobertura de los ESAVIS y demás. Es muy importante señalar, estimados colegas participantes, que la estrategia de la implementación de la vacunación contra la COVID en los pueblos indígenas supone reconocer escenarios básicamente el rural disperso y el lejano extremo, principalmente aquellos que están en zona de frontera. Allí se tiene que llegar con brigadas itinerantes de vacunadores, de registradores, incluso enlaces indígenas, que faciliten el acercamiento entre la brigada y la misma población para mitigar estos temores, que puedan llegar con la información adecuada y facilitar esa interacción intercultural. Esto ya se ha coordinado, ya los equipos de las DIRESAs han trabajado el proceso de la microplanificación, inclusive han tenido reuniones de trabajo con las principales organizaciones indígenas, otros están en pleno curso, pero estos procesos ya están en curso. Es complementado este proceso de organización con la disponibilidad de recursos humanos, que debe ser principalmente profesionales que tengan ya experiencia de trabajo con comunidades nativas, que tengan formación y capacitación intercultural. Esta es la razón por la cual el Ministerio, a través y en alianza con Telesalud, se han hecho y se siguen haciendo diversas actividades de capacitación. También la incorporación de los facilitadores o los enlaces indígenas que debe haber en cada uno de los equipos para mejorar esta capacidad de interacción y comunicación de los pueblos indígenas. También la capacitación del personal de salud en diversos aspectos, uno sobre las bondades de las vacunas, así como la diversidad cultural, los derechos de los pueblos indígenas, la interculturalidad, etcétera. Por supuesto que también es importante el uso, la definición de los temas, el diseño, la producción y la distribución de productos comunicacionales, porque esto es importante para llevar adelante la vacunación, así como los cuidados que deben tenerse durante y después de la vacunación. También resaltamos la necesidad de hacer los registros correspondientes para evidenciar y visibilizar los efectos de la vacunación. Es necesario hacer vigilancia para ver cómo va disminuyendo las tasas de hospitalización,
las tasas de mortalidad, particularmente en pueblos indígenas, con la finalidad de saber el efecto de la vacuna. De hecho, nuestra esperanza es que las vacunas protegen la vida de las personas, salvan vidas y por lo tanto ya nosotros somos conscientes y todos aquí debiéramos ser absolutamente conscientes de que la vacuna debe ser un bien público que debe estar accesible para toda la población indígena. También es importante la participación y la coordinación con los actores locales, particularmente con las organizaciones, las federaciones, y en ese sentido, el día de ayer precisamente el Ministerio de Salud hizo público en el Diario Oficial del Peruano la resolución ministerial 506, mediante el cual se aprueba una directiva que orienta la organización y el funcionamiento de los comandos COVID indígena, que es, digamos, uno de los notables avances en materia de gobernanza pública, digamos, una contribución con fines cívicos, en el que se instala pues un espacio de diálogo, de coordinación y de articulación territorial en el que las organizaciones indígenas y sus representantes, en el que debe haber también una mujer, se sientan en igualdad de condiciones de manera horizontal con las autoridades oficiales de la autoridad sanitaria, los gobiernos regionales, las autoridades locales, para planificar y llevar esta vacunación a todos los pueblos indígenas. Por eso, precisamente en el marco de este proceso de organización y planificación, trabajando con las direzas y diris, ya se ha estimado aproximadamente 386,000 ciudadanos, compatriotas nuestros, hermanos indígenas, amazónicos, serán los que van a ser vacunados, teniendo la mayor concentración principalmente en Loreto, en Amazonas, en Junín, Ucayali y San Martín. Allí tenemos concentrado la mayor cantidad de la población indígena, que ellos serán vacunados con la vacuna disponible. Dicho sea paso, el día de hoy hay una reunión de trabajo con los directores regionales de salud a través de la Comisión Intergubernamental de Salud, en el que se hará justamente revisión de estos aspectos y la distribución de las vacunas, particularmente con la vacuna que acaba de llegar el día de ayer, la vacuna AstraZeneca, que podría ser ya utilizada justamente para arrancar la vacunación en pueblos indígenas. Recordando nuevamente, bajo el lanzamiento del nuevo enfoque territorial con articulación multisectorial, en esta imagen esta imagen nos debe permitir apreciar que solos es imposible que podamos llevar la esperanza a todos los pueblos, pero si articulamos, coordinamos y generamos efectos de sinergia y complementariedad con todos los demás sectores, incluso del sector privado, evidentemente hay garantías y mejores posibilidades de llegar a más ciudadanos, en este caso población indígena. En ese sentido, va a ser absolutamente y es absolutamente necesario trabajar con el gobierno regional, con los gobiernos locales, para que ellos se involucren con los procesos de traslado, de disponibilidad de los promotores, de facilitadores, de carpas, de mobiliario, de todo aquello que pueda sumar para que la población indígena pueda acceder a la vacunación. También el Ministerio de Cultura, el Ministerio Rector de Políticas para Pueblos Indígenas, el MIDIS, el MINEDU. El MIDIS, por ejemplo, es importante con las PIAs, las plataformas itinerantes de acción social, los tambos, la coordinación, por ejemplo, con los programas como son Programa Juntos, Programa Pensión 65. En general, los programas sociales son importantes, claves, porque en este momento, por ejemplo, la vacunación de los adultos mayores se hace en coordinación con ellos y esta coordinación tiene que mantenerse, así como con el MINEDU para hacer, por ejemplo, uso eventualmente de sus locales, también con RENIEC, porque allí vamos a encontrar mucha población que no tiene acceso a la identidad y va a ser necesario identificarlos y formalizar que ellos también puedan acceder al documento nacional de identidad. Las Fuerzas Armadas, la policía, sin lugar a dudas, ha sido, es y será clave para que el proceso de vacunación sea un éxito. La policía porque contribuye a la seguridad, al orden interno,
las Fuerzas Armadas, inclusive para el traslado, muchas veces ellos ponen aeronaves que sirven para trasladar las vacunas a los lugares más remotos. En las regiones, las universidades, los colegios profesionales pueden y deben contribuir de manera propositiva a este proceso de vacunación. Las organizaciones indígenas, sin dudas, es clave. No podemos llevar las vacunas únicamente trabajando desde el nivel salud. Tenemos que trabajar con ellos, coordinar con la sociedad civil, las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, en general, toda organización religiosa es importante porque ellos tienen llegada, tienen influencia en la población. Y también el sector privado, las empresas de hecho están contribuyendo, han ofrecido ya su amplia disposición para colaborar, para sumarse con lo mejor que ellos tienen. Y por supuesto, sin duda también que tienen que considerarse algunos de estos criterios para la identificación de los centros de vacunación en población indígena. Por ejemplo, para eso hay que considerar el tamaño de la población indígena, dónde están mayormente concentrados, hacer el análisis epidemiológico, de qué manera los está impactando. Por ejemplo, en la Triple Frontera, hasta hace unas semanas, el riesgo de mortalidad es casi es el doble de lo que ocurre en la ciudad de Iquitos, casi 3 veces en comparación al promedio nacional. Por lo tanto, allí hay que poner toda la atención y priorizar. Y quizás allí debiera comenzar la vacunación de los pueblos indígenas, que justamente el día de hoy, como les digo, en la Comisión Intergubernamental de Salud se va a discutir estos aspectos. La priorización también por la accesibilidad geográfica, la disponibilidad de tambos u otros locales para evitar la aglomeración y finalmente tener identificados los centros de vacunación. Este ejercicio lo están haciendo en todas las direcciones, ya lo han hecho en algunos de los casos, están concluyendo en otros, pero de esta forma es como se llega finalmente a los puntos de vacunación o centros de vacunación. Este proceso de microplanificación también ha permitido estimar la cantidad de frascos de vacunas que se necesitarán, la cantidad de jeringas, algodón y varios insumos para la higiene de manos, así como necesario la cantidad de combustible y la cantidad de brigadas y el déficit que todavía hay de recursos humanos con la finalidad de llegar a los lugares más alejados. Este proceso de planificación se está haciendo a nivel de detalle para que tengamos la posibilidad de garantizar este derecho a todos los pueblos indígenas. Este proceso, este flujo es más o menos el estándar que se ha establecido a cargo de la Dirección de Inmunizaciones. Siempre en cualquier lugar o en cualquier centro de vacunación tiene que haber una puerta de ingreso en el que habrá, por supuesto, la verificación de, por ejemplo, la temperatura corporal de las personas, habrá un momento de llenado de los formatos correspondientes por parte del personal de apoyo, luego la posibilidad incluso de hacer una breve evaluación previa antes de la vacunación en sí misma y luego el monitoreo de aproximadamente 25-30 minutos mientras descansan o reposan las personas vacunadas y en ese momento hacer la observancia de cualquier cambio en las funciones vitales o alteración que pudiera haber en las personas vacunadas. Entonces, estos procesos están relacionados con la admisión, la evaluación clínica, epidemiológica que tiene que haber. Para eso hemos recomendado que en estas brigadas exista un personal médico, el proceso en sí mismo de la vacunación y el monitoreo particularmente de las eventuales ESAVIS. ¿Cuál de las vacunas podría ir aplicándose? Hasta el momento, como todos sabemos, hay 2 vacunas que venimos aplicando en el país. La vacuna de Sinopharm, que se ha utilizado principalmente para población trabajadora del sector salud y aquellos que trabajan en servicios esenciales. Y luego hemos tenido y tenemos en este momento la vacuna de Pfizer, que está siendo administrado principalmente para los adultos mayores y también para miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía y así como de los bomberos y población que estaba en el plan nacional anterior comprendida en la primera fase.
Ahora ha llegado la vacuna AstraZeneca, que como sabemos, de acuerdo a la evidencia científica, tiene hasta 90% de eficacia. A partir de la segunda dosis, se aplican 2 dosis de 0.5 mililitros, en promedio entre 10, la vía de administración es intramuscular en el músculo deltoides, y como en todas las demás vacunas se necesitan estos materiales como son las jeringas, el vial que viene generalmente con 5 mililitros, la solución antiséptica, el algodón que se necesita, y por supuesto los cuidados para la conservación, el transporte y el almacenamiento. Afortunadamente esta vacuna requiere para su conservación temperaturas de 2 a 8 grados. Esto puede ser, digamos, esto puede justamente facilitar no solamente su traslado, su embalaje, sino que además el uso, particularmente en población indígena. Y todo lo demás, los cuidados que uno debe tener, como son la higiene de manos, la limpieza del tapón con solución antiséptica, el rótulo con el vial correspondiente, y tener los cuidados al momento de cargar las dosis, la inyección intramuscular y la eliminación en residuos, la eliminación, perdón, de estos residuos biológicos con absoluto cuidado para evitar el uso indebido posterior a la vacunación. Esto es muy importante. No digo que esta va a ser la vacuna que va a ser utilizada en pueblos indígenas, pero esta podría ser si es que el día de hoy efectivamente las autoridades competentes terminan priorizando la población indígena y, como hemos señalado, algunos lugares donde hay mayor riesgo de mortalidad. Este es el flujo general de los centros de vacunación, como hemos ido señalando ya. Los roles que deben tener los registradores, el enlace indígena, el digitador, el médico, enfermera que debe formar parte de la brigada. Para nosotros esto es muy importante que se tome en cuenta, y así es como se ha capacitado y se ha ido orientando a todo el personal de salud. Una cosa final que debo ir señalando es que efectivamente venimos detectando temor, en algunos casos resistencia o potencialmente rechazo a la vacunación contra la COVID. Entre otras cosas por influencia religiosa, a veces por desconfianza a la medicina occidental, o por la información fragmentada aún que les llega sobre la vacuna, o distorsionada en algunos de los casos, o por falta de personal intercultural. Para ese propósito, para disminuir y atenuar estas expresiones de resistencia o rechazo, hemos propuesto los diálogos con los líderes religiosos, diálogo intercultural, los diálogos con las autoridades y líderes indígenas, propiciar la contratación de los enlaces indígenas, el acompañamiento de los mismos, y por supuesto el diseño, traducción de los productos comunicacionales en forma de spots radiales, afiches, microprogramas, videos, que ya se han venido trabajando y en este momento se tiene en pleno proceso para su traducción en las principales lenguas étnicas, a fin de poder socializarlos y difundirlos en todos los canales a los que uno pueda acceder. Este esfuerzo se está haciendo con el Ministerio de Cultura, con los gobiernos regionales, con organismos de la cooperación internacional como es la Cruz Roja Internacional, y también el sector privado. Entonces, en los próximos días se escucharán llamadas pregrabadas, mensajes de texto, las redes sociales, spots en las radios locales, posiblemente en algunas radios nacionales, también en la televisión, en las páginas web, en los habrán banners, megáfonos, la capacitación, la difusión y participación de los gestores interculturales del Ministerio de Cultura, de todo el equipo de promotores, de las direzas, de las redes de salud, y habrán evidentemente participación de la red de comunicadores, de las organizaciones representativas, los sectores aliados y la participación de las plataformas itinerantes de acción social. Que yo voy a puntualizar aspectos específicos, justamente que tienen que ver con cuáles son los beneficios de la vacuna, pero para hablar de esto es importantísimo hablar de cuáles son los logros de la vacunación en el Perú, teniendo en cuenta
que la mejor estrategia costo efectiva de la salud pública para prevenir la salud son las inmunizaciones. A nivel de inmunizaciones se ha trabajado y se han prevenido y se han eliminado enfermedades a nivel no solo nacional sino mundial para que la población tenga un mejor estado de salud. En ese sentido, si nosotros hablamos de los logros de la vacunación en el Perú, empezamos diciendo que gracias a inmunizaciones ha desaparecido la viruela del mundo en el año 1977. En Perú, el último caso de poliomielitis salvaje fue en Pichanaki, el año de 1991. En el 96, desde el año 96 tenemos la introducción de la vacuna de la hepatitis B en niños de 0 a 1 año en áreas hiperdémicas del Perú. Y acá justamente es importante hablar de lo que se ha trabajado con comunidades indígenas, porque ahí se empezó. El 2000 tenemos el logro que es el último caso de sarampión autóctono en el país. El 2003 ya se ha sacado en el Perú la ley de vacunas. El 2005 se ha trabajado la introducción de la vacuna hepatitis B y HIV en el programa ampliado de inmunizaciones. El 2006 se introducen los refuerzos en las inmunizaciones y el 2006 ya empezamos a contar con presupuesto aproximado de la estrategia de 30 a 35 millones de soles. ¿Por qué? Porque es la estrategia más costo efectiva. ¿Qué más hemos logrado? En 2006 hemos tenido la campaña para la erradicación de la rubiola congénita. En 6 semanas hemos logrado vacunar a 20 millones de personas, solo en 6 semanas. Por eso estamos seguros de que nosotros en Perú vamos a poder vacunar a los 24 millones de peruanos y peruanas contra la COVID-19. Finalmente, en el 2008, ya tenemos que las vacunas no son un gasto, son una inversión. Por eso se han comprado 52 cámaras frías para todo el país, que ahora vienen incrementándose. En 2008 también hemos tenido la campaña contra la hepatitis B y la introducción de vacunas contra el neumococo y rotavirus en zonas de extrema pobreza. Esto ha permitido que el Perú pueda proteger tanto a los peruanos como a las peruanas y en las edades correspondientes a través de la Dirección de Inmunizaciones. También tenemos que este mismo año 2008 se ha introducido la vacuna influenza estacional en menores y en adultos en riesgo. En 2009 tenemos vacunas contra el neumococo y rotavirus en toda la población menor de 2 años. En 2010 tenemos la vacuna pandémica H1N1 para embarazadas y personas con riesgos asociados. Y finalmente el presupuesto del ESNI el 2010 se incrementó a 480 millones de soles, además de 61 millones de gastos operativos. ¿Por qué lo decimos? Porque ya está comprobado que las vacunas no son un gasto, son una inversión y son la mejor estrategia costo efectiva de vacunación. Por ello, en el marco de esta pandemia mundial, se han desarrollado a nivel de todo el mundo vacunas contra la COVID-19 en un periodo bastante acelerado, sí es cierto, porque la pandemia así lo requiere. Entonces se ha realizado este esfuerzo a nivel nacional para el desarrollo de vacunas contra la COVID-19. Desde finales del 2020 ya teníamos vacunas con esta enfermedad. Nuestro país ha sido uno de los lugares donde se han probado algunas vacunas y de hecho tenemos pedidos para probar otras vacunas de otros laboratorios. Y las vacunas que tenemos ahora a nivel internacional son Sinopharm, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya y Johnson & Johnson. De estas vacunas, las que han llegado al país, tenemos Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca, que ha llegado el día de ayer. La Sinopharm, la temperatura de almacenamiento es de 2 a 8. En el tema de Pfizer sí tenemos que, si bien es cierto, la temperatura de almacenamiento es de -70, ya Pfizer nos ha venido asegurando que a partir del próximo envío, que esperemos que sea en mayo, la temperatura va a ser de menos de 20. Si se logra esto, vamos a tener más regiones van a tener de no tener las ultracongeladoras para su almacenaje, pero sí hay que tener cuidado
Sí hay que tener cuidado en este tema de la... sabemos que en el tema de Pfizer, por la política de frascos abiertos, una vez abierto el frasco solamente tenemos 6 horas de duración, y una vez descongelado el frasco tenemos 5 días de duración de este frasco. Por eso es que estas vacunas Pfizer solamente van o tienen que ir o se mueven mejor y se aplican mejor en ciudades concentradas, y para lo que son lugares más alejados, como es el caso de las comunidades indígenas, necesitamos contar con las vacunas AstraZeneca, que teniendo una temperatura de 2 a 8 grados no vamos a tener dificultades en poder transportarla y en poder llegar hasta los lados más recónditos de nuestro país para poder vacunar a la población indígena. En este sentido, quiero hacer algunas acotaciones muy importantes para este nuevo proceso o esta nueva estrategia de vacunación, que estoy segura que ustedes ya lo han estado viendo por los medios de comunicación, porque el Ministerio de Salud ya lo ha presentado formalmente. En este sentido, como ustedes saben, desde el año 2020 se había aprobado con resolución ministerial 488 el plan de vacunación nacional contra la COVID-19, que tenía 3 fases de vacunación. Primero pretendía proteger a la primera línea, en este tema personal de salud, policías, bomberos, ¿no? En una segunda fase a las personas con morbilidad severa, y como los adultos mayores, las personas con morbilidad y las comunidades indígenas. Y para una tercera fase, la población en general. Este escenario se dio porque a nivel mundial estamos viviendo una pandemia y la cantidad de vacunas disponibles son pocas. Entonces, gracias a las nuevas negociaciones del gobierno, hemos logrado tener la mayor cantidad de disponibilidad de vacunas, por lo que estamos pasando a una nueva estrategia de vacunación, ¿sí? Ya habiendo trabajado la primera fase con las vacunas Sinopharm, en el marco del plan anterior de la resolución 848, estamos pasando a la nueva estrategia de vacunación con la resolución ministerial 488 del 2021, que ya más o menos el licenciado Julio nos ha ido orientando. ¿Cuál es la diferencia? La vacuna sigue siendo gratuita, universal para toda la población mayor de 18 años. Pero acá hay un punto que es importante, y que teniendo la mayor disponibilidad de vacunas, la vacunación va a ser escalonada, empezando de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Se ha creado un padrón único universal, que es el padrón de RENIEC. ¿Por qué? Porque toda la base de datos de todos los peruanos y peruanas están en RENIEC. Teniendo esta base de datos, nosotros estamos aglomerando a la población. Por ejemplo, hemos empezado con los mayores de 80 años para empezar la vacunación. Si bien es cierto, hemos empezado en Lima, y de hecho yo me encuentro en estos momentos en una actividad de supervisión al Polideportivo de San Borja. Hemos empezado en Lima, vamos a pasar a otras regiones, pero la vacunación va a ser así. Primero todos los mayores de 80 años, después va a ir bajando de 70 a 79, de 60 a 69, hasta llegar después de 18 a 19 años. Para esto se pretende llegar a 24 millones de peruanos. Y ojo, que esta vez la vacunación no solamente es para los peruanos, sino también es para población extranjera. Y hay una capite muy importante con respecto a las comunidades indígenas. Solo para las comunidades indígenas no se va a tener en cuenta esta secuencia de edad. Cuando ingresemos, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, y sabemos que en comunidades indígenas va a ser la vacuna AstraZeneca, se va a ingresar a las comunidades y se va a trabajar, se va a coberturar al 100% de población indígena mayor de 18 años, solamente en esa población, ¿no? Mientras todas las demás poblaciones van a tener los rangos de edad que ya les había explicado. Y en este sentido,
para esta primera etapa de vacunación pretendemos llegar a los 4.339.349 peruanos, ¿no? Entonces, esto es algo que me parece muy importante decirlo porque necesitamos conocer, porque la pregunta es siempre cuándo nos van a llegar las vacunas y ya estamos resolviendo acá una pregunta importante para comunidades indígenas. A pesar de que la nueva secuencia de vacunación es por rango de edad, sabemos que en las comunidades indígenas no va a haber esa estratificación, sino va a ser al 100% de población mayor de 18 años, de acuerdo a las estrategias de vacunación que ya han sido compartidas por el licenciado Julio Mendiguren. Y bueno, con esto yo quiero terminar mi presentación agradeciéndoles y recordemos que sí, ya está comprobado que la vacunación es la mejor estrategia de costo efectiva de prevención de enfermedades. Muchas gracias.